Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 4. Voy a compartir 3 versículos, pero voy a enfocarme en el final de esto. Capítulo 4, versos 25, 26 y 27. Gracias, Jesús. ¿Va a aparecer por ahí? ¿Está? Bien, dice la palabra del Señor: desechando toda mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Decirle al que está a tu lado: no me mientas. No me mientas. Otra vez díselo: no me mientas. No me mientas. ¿Leemos de vuelta? Esto es lo que está diciendo. Desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hablando más criollo, lo que está diciendo es: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? No te acuestes enojado. Durante el día se te pueden presentar cosas, situaciones que te pueden hacer enojar, que te pueden hasta irar. Puedes discutir con tu esposa, discutir con tu esposo, puedes enojarte con tus hijos, puedes airarte por la visita inesperada de tu suegra. Todas esas cosas pueden acontecer. Dice: ¿te podés enojar? Sí, airate. Pero antes de dormir, por favor, haz las paces. No te acuestes enojado. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y a veces, hermanos, nosotros conocemos de memoria este texto, ¿no es cierto? Pero nos cuesta horrores aplicarlo. ¿Por qué? Porque nos peleamos y nos cuesta bajarnos del caballo para reconciliarnos. Hola. Nos enojamos y sabemos que como que tenemos cierta autorización para poder hacerlo de parte de Dios. Porque dice: airaos, enójense. Como que hay como una luz amarilla ahí, ¿no? Que precaución. Pueden enojarse, pero por favor, antes de que termine el día, terminen en paz. Hola. Decía al que está a tu lado: te podés enojar conmigo. Podés enojar conmigo. Pero no termines enojado. Hagamos las paces. Choca los 5 con él. Choca los 5, dale, choca los 5. Hagamos las paces, decirle. Choquemos los 5. Y acá en lo último es donde yo me voy a enfocar en esta noche. Cuando sigue diciendo la palabra: no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Hoy te voy a hablar bajo esa frase. Si quieres ponerle título, tú que estás tomando nota, el título del mensaje para esta noche es: no le des lugar al diablo. Es un consejo de la palabra. Es una exhortación de la palabra de Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso yo hoy estoy aquí para hablarte una verdad urgente y clara. No le des lugar al diablo o te destruirá. Se lo vuelvo a decir: no le dé lugar al diablo o él te destruirá. No lo hará inmediato. No lo hará de forma evidente. El enemigo no trabaja de esa forma. Él trabaja en silencio. Él trabaja en lo oculto. Y lo hace a través de muchas cosas. Él lo puede hacer a través de la duda, a través del orgullo, a través del rencor, a través del resentimiento, a través de las murmuraciones, a través de muchas cosas. Y no es algo repentino, sino que Él trabaja también
procesando su propia estrategia para destruir nuestra vida. Cuando yo digo, hermanos, no le dé lugar al diablo o te destruirá, es lo que Dios me inquietó en toda esta semana. Primero, la palabra es para quien te está enseñando. Yo sentí como que Dios me decía, no le des lugar al diablo porque él no juega contigo. Él te destruirá. Y eso es lo que yo quiero transmitirte en esta noche. El Espíritu Santo me inquietó, me sacudió, hermanos, y pude ver a la luz de la palabra muchas cosas. Encontré hombres que fueron llamados por Dios, que fueron escogidos por el Señor, que fueron ungidos por Dios, que comenzaron bien, pero por darle lugar al diablo en sus vidas, ellos terminaron destruidos. No le des lugar al diablo, decirle a tu vecino, o te destruirá. Y estas personas de las cuales te voy a hablar hoy, que aparecen en la palabra del Señor, no perdieron su bendición, pero sí perdieron sus almas, perdieron su salvación y terminaron destruidos. No estoy hablando de tropezar. Todos podemos tropezar. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, es imposible que nos vengan los tropiezos. Todos podemos tropezar. Yo no te voy a hablar acerca de tropezar. Te estoy hablando de darle lugar, de darle espacio, de darle territorio al diablo. Porque cuando él encuentra un lugar, un espacio, una grieta, él entrará y su objetivo es destruir. Es destruir. No lo podemos ignorar. Es un consejo de la Escritura también lo que te estoy diciendo. La palabra de Dios dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. ¿Cuáles son las maquinaciones? Los planes, las estrategias, lo que él está pensando hacer. Él tiene una misión en la tierra. El objetivo de él no es que tú peques, sino el resultado del pecado. La Biblia dice que la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna, pero la paga del pecado es la muerte. Él no viene a ser tu amigo, él viene a destruirte. Él no viene a jugar contigo. Cuando él encuentra un lugar, él va a entrar a hurtar, a matar y a destruir. Tú y yo fuimos seleccionados por Dios. Tú y yo obtuvimos de alguna manera la mirada, la atención de Dios, y no debemos darle lugar al diablo. Oh, yo vengo a hablarle a alguien en esta noche y a decirle, no le des lugar al diablo. Quédate con Dios, guárdate para Dios, resérvate para Dios, que mientras Dios esté contigo, el diablo no te va a poder tocar. Aleluya. Te voy a hablar de 3 hombres que fueron seleccionados por Dios, que fueron llamados por Dios, que fueron destinados a cosas extraordinarias por Dios en la vida y en la tierra, pero que terminaron siendo destruidos porque le dieron lugar al diablo. Ellos fueron Saúl, Sansón y Judas. Saúl, el primer rey de Israel. Sansón, un juez sobre el pueblo de Dios. Y Judas, un seguidor, un discípulo, un íntimo del Señor Jesús. ¿Y por qué hablar de ellos? Pregúntemelo, ¿por qué hablar de ellos, pastor? Porque ellos son espejos. Ellos son señales de advertencias en la carretera de nuestra vida espiritual. Y cuando vemos su vida aquí en la palabra del Señor, son como voces de alerta en la eternidad que nos dicen, no hagan lo que yo hice, no cometan el error que yo cometí, no jueguen con el pecado, no le den lugar al diablo y no ignoren la voz de Dios. Eso es lo que yo te vengo a hablar de parte del Señor en esta
esta noche hay algo de Dios para tu vida. El Señor te dice: no ignores mi voz, no ignores mi voz. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, porque es el Espíritu de Dios que está hablando a tu vida. Decirle a alguien: no ignores la voz de Dios. Cuando Pablo dice: no den lugar al diablo, el término que se utilizó en griego es topos y significa espacio, territorio, oportunidad, punto de apoyo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que cuando la Biblia dice no den lugar al diablo, lo que nos está diciendo en realidad no es algo ligero, es algo muy profundo. Lo que el Señor nos quiere decir cuando la Escritura dice no den lugar al diablo, lo que está diciendo es: no le des oportunidad al enemigo, no le cedas lugar, no le cedas espacio, no le cedas territorio al diablo, ni en tu corazón, ni en tus pensamientos, ni en tu entorno. Porque si tú le cedes lugar, porque si tú le cedes espacio o territorio, Él tendrá un punto de apoyo y donde Él ingresará para destruir todo lo que esté a su alcance. Diga conmigo una vez más: no le des lugar al diablo o te destruirá. Él viene a hurtar, matar y destruir. No podemos vencer al diablo con nuestras propias fuerzas. No lo podemos hacer con nuestra propia carne. No lo podemos vencer con nuestra humanidad. Lo hacemos con el Espíritu de Dios, con el respaldo del Señor. Por eso la presencia de Dios necesita estar en nosotros. Y si tú y yo tenemos la presencia de Dios, nuestro deber es cuidarla, nuestro deber es guardarla, nuestro deber, nuestro trabajo es protegerla. Porque cuando Dios está con nosotros, la victoria está garantizada. Ahora quiero que preste atención. Te dije: el diablo no vendrá repentinamente. A muchas personas el diablo no lo destruye de inmediato. Él lo hace paso a paso. Él lo hace de a poco. Hay gente que piensa que la única manera que tiene el diablo de destruir a alguien es a través de la brujería, es a través de fuertes ataques y tormentos, es a través de enfermedades. No es solamente eso. El diablo también usa sus estrategias. Él no es un improvisado por empezar. Él te estudia, Él te analiza. Tiene todo un ejército de demonios y de espíritus inmundos estudiándote, analizándote, viendo tu punto débil, viendo tu vulnerabilidad. Él te puede destruir con una solución, con un problema no solucionado en tu interior, con una herida abierta, con odio, con rencor, con chisme, con murmuración, con habladuría, con rencor, con orgullo, con altanería, con un montón de cosas. El diablo puede llegar a destruir una persona. Por eso el llamado de Dios en esta hora para cada uno de nosotros es: no le des lugar al diablo en tu vida. No se lo des. Y cuando yo veo todo esto, hermano querido, entiendo que algo así le pasó a Sansón, le pasó a Saúl y le pasó a Judas. No fue de repente, fue un trabajo del enemigo. Mediante ellos le estaban dando lugar. El diablo empezó a operar, a trabajar en sus pensamientos, a trabajar en sus sentimientos, en su manera de mirar las cosas. Y si eso le pasó a ellos, que fueron llamados, que fueron escogidos, que fueron levantados por Dios y posicionados en lugares de altura, no estamos exentos de que nos pase a cada uno de nosotros. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que la unción no te garantiza victoria absoluta.
¿Qué quiere decir esto? Que los dones no te garantizan la salvación absoluta. ¿Me está escuchando o no? Que cantar, que servir, que predicar, que hacer muchas cosas no nos garantizan nuestra comunión con Dios. Porque podemos hacer muchas cosas para Dios, pero aún estando dándole lugar al diablo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y donde Él entra, encuentra un lugar, Él va a entrar a destruir, a matar, a ultrar, a derribar y a deshacer todo lo que esté a su paso. Hermano querido, usted tiene que entender que es tiempo de volverse a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. ¡Oh! Viene algo tan grande de Dios para tu vida. Viene algo tan grande de Dios para esta casa. El diablo quiere que tú no lo disfrutes. El diablo te quiere sacar del propósito. El diablo te quiere hacer a un lado de tu asignación. No le des lugar a Dios. No se lo des. Él quiere destruir tu hogar. Quiere destruir tu matrimonio. Quiere meterse con tus hijos. Le quiere podrir la cabeza y la mente a nuestras generaciones. No podemos darle lugar al enemigo en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestros hijos. Estemos alertas. Sí, yo no vengo a levantar al diablo, porque cada uno de nosotros entiende y sabe que mayor es el que está con nosotros que aquel que está contra nosotros. Pero el consejo de la palabra es: no le den lugar. No le den lugar al diablo. Hermanos, quiero que usted entienda que el mismo Dios que llamó, que seleccionó, que ungió a Saúl, a Sansón y a Judas, es el mismo Dios que te ha seleccionado a ti, que te ha llamado, que te ha escogido, que te ha mirado, que se ha mostrado a ti. Pero el mismo Dios que se apartó de Saúl, el mismo Dios que se apartó de Sansón, el mismo Dios que se apartó de Judas, es el que se puede apartar de cada uno de nosotros si cometemos el mismo error que ellos: darle lugar al enemigo en sus corazones. Pero Él me ama. Por supuesto que sí. Él no va a rogarte. Él te ama. Dios te ama. Y Dios no quiere lo bueno solamente para ti. Quiere lo mejor de lo mejor. Él no va a rogarte. Él no va a obligarte. Él no te va a forzar. Pero tenemos que tener la responsabilidad, cada uno de nosotros, de no jugar con lo que Él nos ha confiado: su presencia, su espíritu, su bien, su favor. ¿Me está escuchando o no? El primero que voy a hablar es acerca de Saúl. Diga conmigo: Saúl. ¿Quién fue Saúl? Fue el primer rey sobre Israel. Saúl fue un escogido de parte de Dios. Dios escogió a Saúl. El profeta Samuel vino y lo ungió con aceite y lo posicionó en el trono. Fue rey sobre el pueblo del Señor. Saúl no era cualquier persona. Era un hombre con presencia. Era un hombre imponente, fuerte y respetado. Su presencia y su llamado y su autoridad siempre se imponía. ¿Me está siguiendo hasta ahora o no? Era todo muy lindo lo que él tenía. Tenía capacidad, tenía presencia, tenía autoridad, tenía fuerza, pero le faltó un corazón correcto y le faltó obediencia. Bendito es el nombre de Jesús. Saúl comenzó bien, comenzó con humildad, dependiendo siempre del Señor, pero con el correr del tiempo se volvió vanidoso, dejó de consultar a Dios, ya no dejó guiarse por Dios y tomaba sus decisiones como a él le parecía.
Hermanos queridos, eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque todos podemos empezar bien. Hay gente que empieza con amor, con pasión, con temor de Dios, con dependencia total y exclusiva para Dios, pero con el correr del tiempo, quizás por darle lugar al enemigo, uno empieza a secarse, a enfriarse y a dejar de depender de Dios y empieza a depender de su propia fuerza. No cometas el error que cometió Saúl. Sin Dios estamos perdidos, sin Él estamos arruinados, separados de Él. Nada podemos hacer. Si algo lograste, si algo conquistaste, gracias a Dios. ¡Aleluya! Saúl empezó a hacer lo que él quería, no lo que Dios le decía. Y esa fue la puerta, ese fue el espacio, el territorio que Saúl le cedió al enemigo. Y por ahí entró. ¿Me está siguiendo hasta ahora o no? Saúl no perdió el reino por falta de capacidad o talento. Saúl perdió el reino por falta de obediencia. Se lo vuelvo a decir. Él tenía capacidad, él tenía talento, él tenía gracia, él tenía todo, porque Dios lo escogió, porque él calificaba para estar donde Dios lo había colocado. Pero él se envaneció y se corrompió, y por desobedecer a Dios fue desechado. Dios se apartó de él. Dos cosas terribles hizo Saúl que Dios se apartó de él. Número uno, Saúl, el primer error que comete fue ofrecer sacrificio a Dios sin ser sacerdote. Él había ganado una batalla contra Amalek. ¿Me está siguiendo o no? Dios le había hablado, Dios le había dado dirección, Dios le había orientado cómo él tenía que hacer. Cada vez que un rey, y en este caso el rey de Israel, conquistaba un territorio, le daba la gloria a Dios. ¿Me va entendiendo ahí o no? Entonces, ¿qué hacía después de ganar una guerra? Levantaban un altar y ofrecían un sacrificio al Señor. Pero eso no lo podía hacer el rey, lo tenía que hacer el sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Era el profeta Samuel. ¿Qué pasó? Ese día Samuel se demoró, retardó su llegada, y como Saúl estaba loco, impaciente, él dijo: voy a sacrificar yo, voy a hacerlo yo a mi manera, no a la manera de Dios. ¿Me está escuchando en esta hora o no? Hermano, la impaciencia muchas veces nos roba la dirección de Dios. La impaciencia, el no saber esperar, muchas veces nos roba la dirección y la voz de Dios, que nos quiere dirigir y conducir por un camino certero, seguro, vencedor y victorioso. Por eso la palabra de Dios habla mucho de que tú y yo tenemos que aprender a esperar en Dios. Bienaventurado el que espera en el Señor. Oh, los que esperan en el Señor, dice la palabra, serán como las águilas, levantarán las alas como ellas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Dijo el salmista: pacientemente espera al Señor. Él oyó mi clamor, se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación. Dile a alguien: tranquilo, aunque se tarde va a llegar. Tranquila, aunque se demore llegará. Pacientemente esperaré al Señor. El segundo error, y este fue más grave todavía, es que Dios le había dicho a Saúl que destruyera todo lo de Amalek. ¿Está aquí o no está aquí? Dios le había dicho: te voy a entregar a Amalek, pero destruye todo, no dejes absolutamente nada. Pero él desobedeció la orden, él desobedeció la voz de Dios. ¿Sabe lo que hizo? Se quedó con lo mejor del ganado del enemigo que venció. Y cuando llega el profeta, primeramente vio el holocausto. ¿Qué hiciste, Saúl?
es que tú no llegaste, te demoraste y se echó el sacrificio, ¿no? Y se empezó a escuchar el balido de muchos animales. Digo, ¿y eso qué es? El profeta ya tenía la revelación de Dios de lo que había hecho. ¿Y sabe qué se le ocurre hacer a Saúl? Excusarse santamente. Excusarse como diciendo, lo que pasa es que yo lo hice, pero es por amor a Dios. ¿Sabe lo que le dice? ¿Sabe lo que le dice Saúl al profeta cuando el profeta lo confronta y le dice, ¿por qué hiciste eso? Dios te dijo que no dejaras nada y te quedaste con lo mejor del ganado. El rey le dice, lo que pasa es que yo lo dejé para darle ofrenda al Señor, para darle sacrificio al Señor. Y ahí fue cuando Dios se aparta de él. Ahí fue cuando el Señor lo desecha por desobediencia. Saúl no entendía que Dios no quería sacrificio, él quería obediencia. Obediencia, obediencia es algo que a Dios le agrada, es algo que mantiene el respaldo, el cuidado, la presencia de Dios en nuestra vida. No esperar en Dios y desobedecer es una grieta donde el diablo puede entrar a destruir. Paso siguiente, los demonios empezaron a torturar a Saúl. No tenía paz, no dormía por las noches. Eso dice la Escritura. Estaba loco, bien endemoniado. ¿Y qué pasó? ¿Sabe lo que terminó haciendo este hombre? Terminó consultando una hechicera. Cada vez estaba más atormentado, cada vez estaba más confundido. Y aquel que escuchaba la voz de Dios a través del profeta, cuando desobedece al Señor y Dios se aparta, dejó de escuchar la voz del Espíritu de Dios y empezó a seguir las voces de espíritus engañosos. Porque así termina el que se aparta de Dios. Así termina el que Dios deja. El que un día escuchaba a Dios, ahora escucha al enemigo. El que un día se dejaba guiar por la voz del Señor, ahora se guía por sus emociones, sentimientos, su carne y hasta el mismo diablo. Si no oyes la voz del cielo, terminarás oyendo la voz del infierno. Pastor, Saúl terminó mal. Fue el primer rey escogido, ungido, bendecido, enriquecido, empoderado por Dios, pero murió en plena batalla, avergonzado. Hermano querido, si hoy estás aquí escuchando esta palabra, es porque todavía hay oportunidad de Dios para cada uno de nosotros. Que no nos pase lo de Saúl, no le demos lugar al diablo, tornamos al Señor, guardemos nuestro corazón para Él y el diablo no tendrá lugar en nuestras vidas. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Decía alguien, no pierda la voz de Dios. No pierda la voz de Dios. No pierda su presencia. Eso le pasó a Saúl. Por desobediencia perdió la voz de Dios y perdió la presencia del Señor. Eso puede pasar, claro que sí. Número 2, Sansón. Ya conmigo, Sansón. El hombre que jugó con lo que Dios le confió. Esa es la historia de Sansón. Un hombre que jugó con lo que Dios le confió. Un hombre que desde el vientre de su madre fue seleccionado por Dios para algo extraordinario. Sansón fue escogido desde el vientre de su mamá. Fue llamado. Dios le dio algo único, una fuerza sobrenatural. ¿Me está siguiendo hasta ahora o no? Sansón era un consagrado, era un nazareno. Por eso quiero que entiendas que la historia habla acerca del cabello de Sansón
Y todos conocen cuando él está con Dalila. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Que el poder y la fuerza de Sansón, o la presencia, el respaldo de Dios sobre Sansón, no estaba en su cabello. El cabello era solo la señal. ¿Por qué? Porque cuando él era pequeño, sus padres lo consagraron a Dios, lo dedicaron a Dios e hicieron un voto. Como era nazareno, el voto de ellos al Señor es: te lo consagramos para ti, y como señal de que Él está consagrado, dedicado para ti, nunca le cortaremos el cabello. O sea que el cabello era su consagración, su dedicación. ¿Me está siguiendo hasta ahora o no? Hermanos queridos, Sansón no fue destruido por falta de poder. Fue destruido por darle lugar al diablo en su corazón. Y lo que más me impresiona de esta historia es que Sansón conocía su llamado. Es que él sabía que Dios le había dado algo único, algo especial, algo extraordinario. Él sabía. Lo único que pasó es que él no lo supo cuidar. Fue necio, fue negligente, y por no cuidar lo que Dios le confió, él fue destruido. Déjame decirte que cuando tú no cuidas lo que Dios te da, el enemigo vendrá por ello. Y si no estás despierto, te lo puede arrebatar. Se lo vuelvo a decir: si no cuidamos lo que Dios nos da, el enemigo podrá venir por ello. Y si no estamos despiertos, Él lo podrá arrebatar. Uno de los mensajes del Señor a la iglesia en el libro de Apocalipsis es: retén lo que tienes, guarda que nadie arrebate tu corona. ¿Me está escuchando hasta ahora o no? Hermanos queridos, a Sansón lo que le pasó, él tenía fuerza, pero no tenía carácter. Él tenía unción, pero no tenía obediencia. Él tenía poder, pero no tenía dominio propio. Sansón jugó con el don, jugó con el talento, jugó con lo que Dios le había dado, y por eso terminó así. ¿Y de qué me quiere decir con esto? Es que muchos podemos estar en la posición de Sansón. Muchos podemos tener dones, podemos tener talento, podemos tener regalos de parte de Dios, cosas preciosas, cosas únicas. Pero si no velamos y cuidamos lo que Dios nos ha dado, el diablo entrará y nos destruirá. No le des lugar al diablo, iglesia. Hermano, hermana querida, no le des lugar al diablo. Si Dios te ha dado algo valioso, si Dios te ha dado algo único, si Dios te ha dado algo hermoso, cuidarlo, guardarlo, protegerlo, destinarlo. Que el diablo no te lo toque, que el pecado no te lo ensucie, que nada ni nadie te lo corrompa. ¡Aleluya! Otro detalle es que Sansón no cayó de un día para el otro. Diga conmigo: Sansón no cayó de un día para el otro. Cayó porque él fue cediendo poco a poco. Es como esa gotita, como dice el tolique, la gota que rompe la piedra. Es impresionante eso, ¿no? Usted coloca una piedra en una gotera y la gotita empezará. Look. Hola. Tuc. Y al principio parece que no pasa nada. Luego empieza a haber un agujerito. El agujerito se hace más grande hasta que rompe la piedra. Así trabaja el diablo. A veces nosotros creemos que él vendrá con los cuernos y el estridente y la cola esa con flecha, vestido de rojo y encendiendo fuego. No. No te equivoques. Él es astuto. Él se va a presentar con una sonrisa. Se te va a presentar con regalitos. Se te va a presentar con murmuraciones, con habladurías, con una relación,
con un noviazgo, con una amistad, con una propuesta. Y será una pequeña gotita, será como un pequeño aguijón que él dejará ahí, y eso empezará a trabajar y a trabajar y a trabajar. Porque cuando tú y yo le damos acceso, esa grieta es suficiente para que él entre y haga estragos. Hermano, a Sansón le gustaban las filisteas. Y estuvo con una, estuvo con otra, estuvo con otra, hasta que llegó Dalila. Dalila no era simplemente una mujer. Dalila era la estrategia del diablo para destruir a Sansón. Se lo vuelvo a decir, no era simplemente una mujer, era una estrategia diabólica para destruir al que iba a libertar al pueblo de Dios. El objetivo, hermano querido, del diablo no era tanto Sansón, sino era el propósito, la unción, la fuerza, el secreto y lo escondido que Dios había puesto en él. Por eso él lo estudió, él lo siguió y le entretejió una trampa y la disfrazó de placer, pero hermano querido, terminó en su destrucción, porque así trabaja el diablo. Se disfraza de sonrisa, se disfraza de simpatía, se disfraza de regalo, se disfraza de placer, pero detrás de eso hay destrucción. No le dé lugar acá, no se lo dé. ¿Está escuchando o no? Dalila no solo puede representar a una mujer, puede representar un montón de cosas que Dios te está diciendo. Corta con eso. Que es lo que tú estás permitiendo, que ya el Espíritu Santo te marcó, que lo sueltes y sigues ahí coqueteando con eso. Ese puede ser el lugar, el espacio o el punto de apoyo para que el diablo entre y haga estragos. A mí me llamó mucho la atención porque la Biblia dice que después de que Sansón estuvo con Dalila y se revelara el secreto, a él lo encadenan y él se despertó y se levantó pensando que todavía tenía las fuerzas que Dios le había dado. Hola. Parece que él se acostumbró a la fuerza que Dios le dio, que cuando se retiró ni cuenta se dio que ya no estaba Dios con él. ¡Qué peligro! Eso le pasó. Así que lo agarran, lo encadenan, y no solamente eso, le arrancan los ojos. ¿Sabía eso? Sansón termina así, siendo esclavo, ciego, en derrota, en ruina, cuando Dios lo había predestinado para las alturas. ¿Por qué? Porque le dio lugar al diablo. El diablo le estudió su debilidad y fue por él. Hola. Él no ignora tu parte débil. Por eso no tenemos que darle lugar y fortalecernos nosotros en la presencia de Dios. Y cuando te sientas débil, ir al Señor. Y si tú no puedes vencer en esa debilidad y en tu misma comunión con Dios, pide ayuda. Dile a alguien, puede orar por mí, me siento tentado, me siento débil, no quiero ceder, no quiero volver a caer, no quiero darle lugar al diablo. Me llamó la atención y pude entender de que Sansón terminó de esa manera. A Sansón le arrancaron los ojos porque así se dejaba llevar por la vida, por lo que él veía siempre. Hola. Te dije que a él le gustaban las filisteas. Él veía una y decía, qué linda, tráiganmela. Y estaba con ella. Y veía otra filistea, está buena, tráiganmela. Ya está. Hasta que llegó Dalila y cayó en la trampa. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Él se movía por vista, por emoción,
por sentimiento y dejó de oír al Señor. Descuidó su comunión con Dios, descuidó su asignación, descuidó su propósito, descuidó su misión en la tierra. ¿Usted me está escuchando o no? El Señor te quiere decir: no te guíes por tus emociones, no te guíes por tus sentimientos, no te guíes por tu vista humana, guíate por mi voz, guíate por mi voz. Hay algo que me llamó la atención de Sansón, y es que a pesar de que él termina destruido, él estaba ahí encadenado en el templo de los filisteos, estaba con una venda en la parte de sus ojos porque se lo habían arrancado, pero algo pasó en el dolor, en la angustia. Él clamó al Señor, él se arrepintió, el pelo comenzó a crecerle nuevamente, las fuerzas vinieron y él derriba el templo. Y Sansón, hermano querido, en la muerte de Sansón, él mató a más enemigos que en toda su vida. Esto me habla de que si yo caigo y me arrepiento, Dios me va a escuchar. Si caes y te arrepiento, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, la unción va a volver, el respaldo volverá. Hubo una oración, hubo una súplica, hubo un quebranto, y Dios le dio la última oportunidad. Y fue así. Él derribó los pilares que sostenían todo el templo, y en su muerte derribó más enemigos que en toda su vida. Decirle a alguien: no le dé lugar al diablo. No esperes a estar en la ruina para arrepentirte. No esperes a estar ciego para reconocer el error. Es hoy, es ahora. Dios te está llamando. Por último, lo dejé para lo último porque es el más triste de todo y más doloroso. Judas, el hombre que caminó con Jesús, pero que no entregó completamente su corazón. Ese es el caso de Judas Iscariote, el más triste y doloroso y estremecedor de todos. El hombre que fue atrapado por la traición, la oscuridad y la muerte. Todos conocen más o menos la historia, ¿no? Yo que cuando uno es traicionero, el nombre Judas ya quedó por generaciones. Es más traición, esta es la piel, como dicen los viejos, ¿no? Esta es la piel de Judas, porque por lo traicionero. No le va a poner a su perro Judas, ¿no? Porque cuando le quiera dar un hueso le va a morder la mano, ¿no? Pero antes de ser traicionero, Judas, hermanos, antes de ser marcado por la traición, por la oscuridad y la muerte, él fue discípulo. Él fue parte de los que seguían y estaban con Jesús de cerca. Hermanos, Judas era un íntimo del Señor. No fue un enemigo externo. Fue parte del círculo de Jesús. Él caminó con Jesús. Él comió con Jesús. Él escuchó la voz del Señor durante años. Él vio de cerca la obra de Dios, el poder de Dios a través de la vida de Jesús. Judas sabía que él era el Mesías. Judas sabía que él era el Cristo. Judas sabía que Jesús lo amaba también. Porque Judas, hermano, tuvo las mismas oportunidades que Pedro, que Juan, que Jacobo. El Señor lo amaba también. Fue Él el que lo escogió. Pero había algo en Él. Nunca rindió su corazón completamente. ¿De qué me está hablando? Sí, había algo oculto en Judas. Había algo escondido. Lo disimulaba, pero el veneno estaba ahí. Y solo eso necesitó el diablo para metérsele adentro y destrozarlo. Porque vuelvo a decirte, el diablo solo necesita que cada uno de nosotros le dé un lugar de acceso para él entrar y empezar
hacer de lo suyo. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? Judas nunca rindió su corazón completamente. Judas tenía la raíz de todos los males: amor al dinero. Lo disimulaba re bien, se camuflaba re bien, pero estaba ahí. Jesús lo sabía, Él lo sabía. Así todo, Jesús siempre lo amó. La Biblia dice que en la última cena, Jesús también, como a todos los demás, a Judas le lavó los pies. A Judas le dio de comer. Judas se sentaba con él. Hermano, Judas era él, el que no se había entregado completamente, pero así todo seguía a Jesús. Estaba con Jesús, caminaba con Jesús. Hola, ¿sabe qué hacía? Servía también a Jesús. Hola, pero terminó mal. Judas vendió su relación con Jesús por 30 piezas de plata. Y yo me preguntaba cuando leía esta historia, ¿cuántos hoy estarán vendiendo su comunión con Dios por algo momentáneo, por algo placentero? No se dio cuenta, pero cuando él se quería arrepentir de lo que había hecho, ya no había retorno. Fue demasiado tarde. Hermano querido, Judas tampoco fue poseído de repente. Fue un proceso, fue una cadena de pequeñas decisiones que lo llevó a ese estado. Vuelvo a decírtelo porque el enemigo trabaja de esa manera. Si tú le das lugar, él seguirá ahí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Cerrar todo espacio, todo territorio, toda abertura al enemigo que esté en nuestra vida. Resistirlo, 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 y él huirá de nosotros. Lo que me llama la atención también es que nadie sospechaba de Judas. ¿Usted sabía eso? Nadie sospechaba de Judas. Cuando estaban en la última cena, Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Nadie lo miró a Judas, nadie, no. Él sabía cómo camuflarse, él sabía cómo disfrazarse, él sabía cómo estar en medio de ellos y disimular lo que tenía bien adentro en lo íntimo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Podemos, hermano, estar en la iglesia, podemos, hermano, levantar las manos al Señor, podemos ofrendar a Dios, podemos predicar a Dios, podemos ser parte de una comunión, pero aún así nuestro corazón está lejos del Señor. No permita que eso suceda contigo, no le des lugar al diablo. Él estaba en la mesa, pero su corazón estaba en otra cosa. ¿Dónde está nuestro corazón? Que nuestro corazón se encuentre en Él. Hola. Sobre toda cosa guardada, porque de Él mana la vida. No hagan tesoros en los cielos, donde ladrones minan y hurtan, y donde la polilla y el orín corrompen, sino haceo tesoros, en los cielos, donde los ladrones no minan ni hurtan, y donde la polilla y el orín no corrompen, porque dice Jesús: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Que tu tesoro sea Cristo, que tu tesoro sea Cristo. Con esto termino. Escuche, después aplauda. Hermano, hay algo que me llama la atención. Judas le falló al Señor. Judas entregó al Señor. Judas, hermanos queridos, se equivocó, pecó, cayó, traicionó al Señor. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una noticia: no fue el único que traicionó al Señor, no fue el único que falló al Señor. Pedro también lo hizo. Pedro lo traicionó, Pedro lo dejó, Pedro lo negó, y el Señor hasta incluso hizo algo tremendo antes de que sucediera. Lo mandó en cara, lo confrontó y le dijo: cállate, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Ahora, hermano, qué contraste la historia
Pedro y en la historia de Judas, porque ambos, hermanos queridos, traicionaron, ambos fallaron, ambos se equivocaron, pero el final fue diferente. Judas terminó huyendo, atormentado, y se quitó la vida debajo de un árbol, pero Pedro se levantó en el poder del Espíritu de Dios y predicó y sirvió al Señor hasta lo último. Era tanta la gloria que Pedro cargaba que su sombra sanaba a los enfermos. Pedro lloró, Pedro se arrepintió, Pedro se dolió y Dios lo levantó. Judas solo tuvo remordimiento, nunca llegó al arrepentimiento. Alguien tiene que entender que si te arrepientes, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te volverá a Ponete de pie. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento.